a verlo hoy mismo. Entonces recordamos el texto que es 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice. Si quiere tener la Biblia a mano, voy a ir diciendo los textos. Ahora empezamos con este para ubicarnos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Hasta aquí ya hemos visto. Lo que nos toca hoy, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces estos hombres tienen muchas características, y una de las características que tienen es que son calumniadores, y esta es la palabra que nos toca hoy. En general todos sabemos qué es la calumnia, pero por si alguno no lo sabe lo vamos a especificar un poquito. La calumnia es mentir, decir algo contra alguien de manera deliberada para que esa persona de la que se está hablando sea tenida en menos, sea desprestigiada, sea menos valorada. Entonces, tiene varias connotaciones de pecado, la calumnia, combina varias maldades, porque es una mentira, pero además es una proclamación de esa mentira de una manera deliberada y es una mentira malintencionada. O sea, lo que se procura es destruir el honor, destruir el buen nombre de otra persona, la credibilidad. Y una historia que a mí me ayuda a entender esto es una historia de una vieja parábola, un viejo cuento judío, que dice que un hombre dijo calumnias de su amigo porque sentía envidia de él. Pero pasado un tiempo se arrepintió y fue a hablar con un sabio para preguntarle qué podía hacer para solucionar eso. Entonces, hablando con el sabio, le dijo, mira, te voy a indicar 2 pasos para que tú puedas solucionar este problema. El primero es que busca una almohada con plumas pequeñas, ligeras, y a cada lugar que vayas echa un puñado al viento. Así que el hombre era muy fácil eso de hacer. Enseguida encontró una almohada y empezó, cada lugar que iba, desparramaba plumitas. Al otro día fue a ver al sabio y le dijo muy contento, mira, ya está, ya lo he solucionado, he desparramado enseguida todas las plumas de la almohada. Entonces el sabio le dijo, mira, está muy bien, pero esta es solo la primera parte. Recuerda que te dije que esto tiene 2 partes. La segunda parte es más difícil. Ahora, como has desparramado las plumas, tendrás que ir y buscarlas. Recoge cada una de las plumas hasta que llenes la almohada. Y el hombre comprendió inmediatamente que eso sería imposible. Aunque lo intentó y fue a los lugares donde había estado, apenas pudo recoger unas pocas plumas. Y no, por supuesto, no completó el total del volumen de la almohada. Y cuando llegó a lo del sabio, el sabio le dijo, así como las plumas tú las desparramaste y volaron con el viento, así la calumnia que dijiste de tu amigo fue volando de boca en boca, de tal manera que ya no podrás recoger todas esas calumnias. Lo que tienes que hacer es comprender la gravedad de lo que has hecho y pedirle perdón a tu amigo con humildad y quizás logres que él te perdone. Y yo creo que esto es lo que produce la calumnia. Es algo aparentemente parecería inocente, porque se filtra muy fácil, pero luego las consecuencias quedan y no pueden recogerse rápidamente. A mí me impactó cuando encontré la palabra que en el griego es calumniadores, es en griego diablo.
Ustedes pueden entender la relación que hay entre Satanás y la calumnia. Y al menos tenemos dos implicaciones. Una es lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo es el que usa la calumnia como medio de destrucción, que es la intencionalidad de la calumnia. Y además usa la mentira, ¿no? En Apocalipsis tenemos otro cuadro que nos demuestra cómo el diablo ha utilizado la calumnia contra los hijos de Dios. Si lo quieren buscar en Apocalipsis 12:10, es un texto interesante que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando nosotros hacemos esta actitud, tomamos esta actitud de acusar, de señalar el mal en el otro y de hacerlo con esa mala intención, estamos cumpliendo el trabajo que el diablo quiere. Y ese es en el fondo el peligro más grande de la calumnia, que es que nosotros no nos estamos alineando con Dios, sino con el enemigo cuando nosotros calumniamos. Es una asociación con Satanás para hacer mal al prójimo. Y esto es muy grave, aunque parezca tan suave una calumnia. Si alguna vez has estado en la posición del que ha sido calumniado, tú seguramente sabrás que esto es algo muy doloroso. Una persona que es calumniada es inocente, aunque todo el mundo la crea culpable, porque ha dicho de ella algo que todo el mundo da por sentado de que esa persona es culpable, cuando en realidad la persona es inocente. Y la gente la mira mal y se burla y le ponen el mote cuando quizás no ha hecho nada. Si uno está en esa posición, se sufre mucho. Se sufre porque uno no tiene las herramientas para demostrar que no es verdad. Se sufre por las consecuencias que acarrea. A veces una calumnia implica todo un daño para una familia, no solamente para la persona que lo sufre, sino también para la familia de esa persona. Y si la persona que ha calumniado es alguien que nosotros apreciamos, con más razón nos será dolorosa esa calumnia, padecer esa calumnia. Entonces, tenemos que comprender que aunque parezcan suaves palabras, son muy peligrosas. Son muy peligrosas para el que las produce y son muy peligrosas para la persona de la cual se habla. ¿Cómo la calumnia tiene lugar en nuestra sociedad? En el día de hoy, ¿qué cosas nosotros vemos en nuestra sociedad donde se utiliza la calumnia? Y algunas, he estado pensando en esto, algunas cosas nos va a sorprender un poco. Como hemos dicho otras veces, nuestra sociedad es una sociedad muy egoísta. Una de las características de este momento histórico en el que vivimos es que la gente solo piensa en sí misma. En general, las personas solo piensan en su propia satisfacción, y si tienen que usar al otro, al compañero de trabajo, al vecino, al amigo, con tal de lograr su propósito, no les importa mentir y denigrar al otro con tal de lograr lo que desean. Pero es una sociedad que sí, por supuesto, nadie quiere ser calumniado. Entonces, si alguien es calumniado, enseguida está saltando. Entonces, esto se ve mucho en los ambientes laborales. Chao, Damiana, bienvenida, benvenuta, amore. La calumnia es muy común en los ambientes laborales. Cuando hay, por ejemplo, dos empleados ingresan a una empresa y uno quiere hacer notar que es mejor que el otro. Entonces, esparce rumores y mentiras sobre su compañero. Cuando hay una posibilidad de un ascenso, uno de ellos quiere
tener un puesto mejor. Está el ascenso disponible y está como la pelea, quién es el mejor para llegar al ascenso, y es muy común que en ese proceso haya calumnias. Unos que mienten sobre otros para lograr un mejor puesto. Lo mismo sucede con las empresas. Unas que tratan de desprestigiar a las otras para quedar mejor y obtener el beneficio. Y un punto que suele ser muy grave con respecto a la calumnia. Hola Joel y Lynn, creo que estaban pero no los veíamos. Hola. Decía un punto que es muy importante respecto a la calumnia, es sobre todo cuando hay juicios, cuando hay un juicio civil y alguien miente, da un testimonio falso sobre otra persona, está decidiendo el futuro de esa persona, que puede ser condenada, que puede quizás tener que pagar cárcel o multas, y con muchísimos perjuicios para su vida, si alguien miente. Entonces, ustedes habrán visto en las series que se les pregunta a los testigos, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Porque todas esas cosas evitan que se cree una calumnia. Aquí en España, la calumnia es un delito. Es un delito que la ley lo declara como común, como muy normal, muy abundante, ¿no? Y según la gravedad, está regulado. Según la gravedad del delito, tiene penas, tiene consecuencias delante de la ley. Bueno, esto digamos en el ámbito de los ciudadanos comunes y corrientes. Hay otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la calumnia a nivel de la política. Este sí es muy común, muy común. Usted ve un debate entre dos candidatos a puesto, no sé, a presidente, y los mismos periodistas están analizando si los datos que dice uno y el otro son verdaderos. Y al otro día le hacen a la ciudadanía el listado de las mentiras que dijo uno y de las mentiras que dijo el otro. O sea, la calumnia se ha convertido en una fuente de uso común en la política. Esto es muy triste. Por calumnia se ganan elecciones y se pierden elecciones. Y por eso es que es necesario, hoy en día, seguramente lo habréis visto, que cuando hay una campaña para un puesto político importante, hay mucha gente trabajando detrás de esa campaña política. Gente que está cuidando la imagen del candidato, está cuidando que lo que diga el candidato sea acertado, está cuidando de los tonos de voz, de las posturas que el candidato presenta. O sea, en realidad no importa lo que el candidato es, sino lo que el candidato aparenta. Y luego que la persona llega, por ejemplo, a una presidencia, a una gobernación, hay que estar continuamente cuidando el nivel de aceptación que esa persona tiene dentro del público, dentro de la sociedad. Entonces se hacen continuas mediciones sobre la popularidad. Esto es, tristemente, mucho gasto para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que somos los que los pagamos, ¿verdad? Así que ahí nos está perjudicando la calumnia desde otra manera. Y hay una clase de calumnia que se popularizó con el coronavirus, y es el bulo. Siempre hubo, aquí en España se dice bulo, no sé, las personas de otros países quizás no conozcan esta palabra, pero aquí en España se usa la palabra bulo, son las noticias falsas. Fake news. Yo con el inglés. Se han multiplicado las noticias falsas con el coronavirus. Siempre hubo noticias falsas, pero en este momento me ha llamado la atención que en los noticieros hay secciones donde están explicando cuáles son las noticias falsas. En el diario hay secciones que explican las noticias falsas que circulan. Y esto es tremendo. Las implicaciones que tiene respecto a la credibilidad y respecto al desconcierto de la gente. Porque usted le llega un mensajito de alguien que usted conoce, usted lo lee, y usted está confiando que lo que ese mensaje de esa persona que usted conoce es verdadero.
Pero la verdad es que entre esos mensajes comunes suelen circular gran cantidad de bulos que se presentan como si fueran verdaderos. Entonces, los bulos son noticias falsas elaboradas de tal manera que sean creíbles, se meten en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, y a través de las redes sociales se viralizan, o sea, se llegan a millones de personas en diferentes lugares, usando a la gente común y corriente, que no se va a poner a pensar de cuál es la fuente de esa información y que la transmite. Y luego al final termina apareciendo que eso no es verdad. Y esto produce que la ciudadanía esté confundida, desinformada, aunque tiene muchísima información, a la vez está desinformada porque esa información no es real. Y produce un descrédito del periodismo, produce un desconcierto en la opinión pública. La gente como nosotros, común y corriente, no sabe qué creer. Cuando te llega una noticia al celular, tú dices, pero ¿será cierto? ¿Realmente esto habrá pasado? ¿Es que habrán descubierto esta cosa? ¿O tendrá esta característica el virus y afectará tal otra cosa? Uno siempre está desconfiando. Y esto crea un resentimiento, no sé, una sensación muy incómoda en el usuario como nosotros, la gente normal. Yo he estado investigando porque me preguntaba por qué alguien tiene que crear una noticia falsa. No le podía encontrar qué sentido tiene que alguien pierda horas de su tiempo buscando cómo engañar a los demás. No lo podía entender. Y he estado buscando información, leyendo, y lo que dicen es que en realidad, bueno, esto está orquestado, bien organizado, es algo deliberado, pero no es para una ganancia económica inmediata, en general, sino una ganancia económica a largo plazo, porque produce el descrédito de alguien a quien se ataca, o populariza a alguien de quien se habla bien. Entonces, se usan, por ejemplo, los bulos para promocionar una página web. Entonces llega la noticia y dice, clique aquí, y tú, que quieres saber por qué tu amigo o tu amiga te envió eso, clicas allí y haces publicidad de la página. O ponen a hablar algo que quieren dar a conocer. Quieren que se hable de tal tema. Bueno, empiezan a sacar bulos sobre ese tema, y la gente comienza a hablar de ese tema, los noticieros después tienen que explicar que eso es un bulo. Entonces, ese tema que se quería poner en evidencia, con alguna finalidad política, económica, empieza a aparecer en los medios de comunicación. Y prácticamente no se ha invertido nada en campaña publicitaria, porque la gente simple, como nosotros, es la que hace el trabajo de reenviar. Esto ha sido como una característica de este coronavirus. Se lo llama la globalización de la mentira y la calumnia a los bulos que han aparecido con motivo del COVID. Delante de todo esto, es bueno que nosotros nos preguntemos, bueno, pero ¿qué dice Dios de esto? ¿Cómo Dios ve esta situación? Como dijimos, la calumnia tiene mucho que ver con el diablo, y lo opuesto, la contracara, es lo que dijo Jesús en Juan 14:6, que él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad, no dice la verdad solamente, sino que él mismo es la representación de la verdad. Él mismo es la encarnación de la verdad. La calumnia es lo contrario de la verdad y es lo contrario de la esencia de Dios. Por eso es repugnante para Dios, porque la esencia de Dios es contraria a la calumnia. Ya desde el inicio, cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, ya aparece un mandato explícito de Dios en contra de la calumnia. En el 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el Levítico 19:16 dice, no andéis
difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Me llamó la atención que dice, no expongas la vida de tu prójimo, porque eso es lo que hace la calumnia. Mete en evidencia a alguien, a lo mejor seguramente con algo que es falso, pero lo pone en evidencia. A esa falsedad, pero expone a la persona, la lastima, la pone a los demás a hablar de alguien, ¿no? Y esto es algo, esta calumnia, la mentira, es algo que Dios odia. Y lo dice Proverbios 6, del 16 al 19. Yo lo voy a leer, creo que esta es la versión del 60, pero en otras versiones tiene otros matices si lo queréis buscar. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, odia profundamente el Señor. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Nota? Sí, Linda, ¿quieres hablar? Sí, ok. Ahí te ponemos. ¿Dónde está? Un momento, ahí está. Ahí. No te encontraba. A ver. ¿Dónde estás leyendo? Estoy en Proverbios 6, 16 al 19. Hasta aquí, ¿lo tienes? Una cosa sobre estos versículos. Seguramente vosotros habéis oído en más de una oportunidad, y tristemente aún desde algunos púlpitos, gente que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Como que de pronto, bueno, puedes leer de nuevo ese versículo. Escuche lo que dice respecto al pecador. No al pecado, no solo el pecado, al pecador. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Notad que los dos últimos tienen que ver con la calumnia. Un testigo falso es un calumniador. Y el que siembra discordia entre hermanos es el que está tratando de lograr la pelea usando palabras malas. Entonces, nosotros tenemos que entender que en las palabras, como dice la Biblia claramente, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Nosotros podemos hacer mucho daño a través de nuestras palabras. Y la calumnia y el chisme son crueldades hacia el prójimo, y los dos están condenados en la Biblia. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, obviamente esa situación de calumnia tiene que cambiar en nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo una vida que diga mentiras, que estemos hablando en contra de la verdad, sino que el centro de nuestras palabras tiene que estar en adorar a Dios, hacia arriba, digamos, en nuestra relación con Dios en la adoración, pero eso se expresa en nuestra relación con los demás, horizontalmente, en cómo le hablamos, en hablar de una manera que glorifique a Dios. Nosotros no podemos desconectar la relación vertical con Dios de la relación horizontal con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. No lo podemos desconectar. Y Santiago nos lo dice muy claro. Si lo queréis buscar en Santiago 3, 9 y 10, Santiago está hablando del uso de la lengua. Y él dice que no puede haber una falta de relación entre lo que le hablamos a Dios y lo que le hablamos a las personas que están a nuestro alrededor. Eso tiene que tener una coherencia entre ambas cosas. Dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, nosotros pensamos maldecir como una palabra así muy grosera, muy deliberada, pero en sí la palabra maldecir es decir mal. Así que cuando yo estoy diciéndole mal a alguien, estoy diciendo mal de alguien, estoy maldiciendo. Eso es algo muy serio. Y hay un texto también en Efesios 4, 29, hasta el 31, 32, que nos está hablando del uso de la lengua. Y es un texto interesante porque muchas veces nosotros, seguramente habéis escuchado, por ejemplo, una frase famosa es, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, esa frase está en el contexto del uso de la palabra. Notad en Efesios 4:29, como dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida, corrupta, ninguna palabra así, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, dar palabra que ayude a otro a crecer, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Notad, por favor, que esto es como un sándwich. No contristéis al Espíritu Santo. Hola, bienvenidos. Estamos, para que os podáis ubicar, estamos en Efesios 4, 29 al 32. 31. Decíamos que esto es como un sándwich. No contristen al Espíritu, es como el jamón. Pero el pan que está arriba y abajo es el uso de la lengua, el uso de la boca, las palabras que nosotros pronunciamos. Está en relación al contristar al Espíritu Santo. Y cuando la segunda parte dice que se quite de nosotros, está hablando de cosas que tienen que ver con el uso de la boca. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Se habla, se nota. El enojo, se nota. La ira, se nota. La gritería, se escucha. La maledicencia, se escucha. La malicia, se escucha. Entonces, esto tiene relación directa con lo que nosotros hablamos. Y Pedro 2, 1 Pedro 2:1 dice, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y difamación. Vale, si no es el único texto que habla que nosotros tenemos que dejar esas cosas y cambiarlas por cosas buenas, palabras que realmente le hagan bien a otro, no palabras que hagan daño. Hasta acá quisiera saber si más o menos estamos todos en el mismo sentir, si se ha sido claro, si se ha entendido. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces qué respuestas bíblicas nosotros podemos dar. Hemos dicho que esto es algo tristemente común, pasa mucho, pasa en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, lo usa desde los políticos hasta el empleado que quiere ascender en un puesto. Todo el mundo, desgraciadamente, usa la calumnia, pero que nosotros como hijos de Dios no podemos asociarnos con esta obra del diablo, que es el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para revertir? La primera cosa, me parece este punto importante, es que nosotros siempre tenemos que comenzar para cambiar, no esperando que el otro cambie. El cambio tiene que empezar por mí. Si alguien va a cambiar, voy a ser yo. No voy a estar señalando quién tiene que cambiar. Voy a estar primero mirando hacia adentro.
Este punto me parece muy importante porque es muy fácil decir que fulano, que sultano, que Trump, que no sé qué, Sánchez son calumniadores. ¿Y yo? ¿Y yo cómo hablo? Yo. Entonces el primer punto es, voy a analizar mis propias palabras. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que la calumnia incluye una mentira, pero también una intención. Hay una intención de dañar. Entonces yo primero que tengo que pensar es ver qué es lo que hay en mis palabras, y si yo encuentro que hay calumnia, debo hacerme todavía una pregunta más grave, que es ¿por qué? ¿Por qué hay calumnia en mí? Porque hay un versículo, creo que es vital para nosotros entender la importancia de este por qué. Veamos lo que dice Mateo 15, 18 y 19. Si lo tienen ahí, lo quieren buscar. Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Salen del corazón. La boca solo evidencia lo que ya está dentro. Entonces, si yo me descubro diciendo una calumnia, lo grave no es que salga la calumnia, lo grave es que hay acá, que hay en mi corazón. Me está hablando, si hay calumnia en mi boca, me está hablando que mi corazón no está bien con Dios. Que hay algo que yo no le he rendido a Dios, porque la calumnia nace porque alguien tiene envidia o celos, o quiere destruir. ¿Por qué quiero destruir a alguien? ¿Por qué quiero ser mejor que alguien? Ahí es donde yo debería concentrarme y atacar la raíz del problema, y no solamente la evidencia del problema. Y yo creo que una vez que nosotros hemos descubierto, analizado nuestro corazón, descubierto si hemos calumniado, por qué lo hemos hecho, también tenemos que darnos cuenta de que si hemos calumniado es una evidencia de que nosotros no tenemos amor. Porque el amor busca el bien del otro. Si yo he calumniado, significa que no tengo amor por esa persona. Y ahí yo tendré que trabajar, porque el amor es fruto del espíritu. Entonces, aunque naturalmente esa persona me resulte antipática, no me resulte agradable, la calumnia es algo grave delante de Dios. Aunque nos parezca, como decía, algo común o aún apetitoso, porque a veces nos gusta escuchar el chisme, desgraciadamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar eso. Ahora, si yo he sido objeto de calumnia, esa es parte del proceso. Puede sucederte que tú hayas sido objeto de calumnia. Tienes que hacer también todo un recorrido, un descubrimiento. Si nosotros hemos calumniado, tendremos que ir, pedir perdón a la persona y desandar el camino que anduvimos. Quizás eso incluya una humillación con las personas que yo hablé mal y decir, te dije una mentira, estuve mal, pido perdón. Eso es muy difícil de hacer. Sin embargo, lo debemos hacer por amor al Señor. Porque nosotros tenemos que restituir si hemos agraviado. Ahora, si yo he sido el objeto de la calumnia, la situación cambia bastante, porque a nadie le gusta ser objeto de calumnia. Si tú has sido objeto de calumnia, te has encontrado indefenso ante una acusación que no has podido rebatir, no te has podido defender. La gente ha creído esa mentira, te ha mirado desde ese ángulo, te ha etiquetado posiblemente, quizás han discriminado a tus hijos por esa situación, y tú te sientes muy incómodo y muy dolido. Nosotros hemos pasado una situación así, y estoy hablando en primera persona. Entonces, ahí también se necesita un trabajo de Dios. Hay que hacer el trabajo de perdonar. El trabajo en nuestro propio corazón, de no guardar rencor hacia esa persona que nos hizo daño.
Y eso posiblemente vamos a necesitar, como la calumnia tiene muchas personas afectadas que están creyendo mal, algo mal de ti, tú tendrás que perdonar muchas veces a muchas personas, cada vez que hablen mal de ti, o cada vez que estén reproduciendo eso que se dijo de ti. Tendrás que trabajar en tu corazón para que no quede ninguna huella de rencor. Pero nosotros tenemos una palabra tan preciosa, nosotros esta palabra nos ayudó mucho. En nuestro caso, fue hace muchos años, concretamente fue una calumnia que peligraba nuestro llamado ministerial. No fue ni siquiera una acusación concreta, sino una nube así. Un manto de sospecha. Un manto de sospecha, porque no había nada para que se pudiera decir claramente, pero sí como un manto de sospecha, y eso nos ponía en peligro la salida misionera. Y eso fue muy duro de llevar, muy duro de llevar. Hubo mucha gente que simplemente, es lo que para algunos hemos estado compartiendo con algunas personas, como creo que Jolie y Lynn, eso se llama abuso espiritual. Nosotros hemos pasado por eso, sabemos lo que estamos hablando, muy doloroso. Cuando una persona con mayor autoridad habla mal de ti a otras personas en autoridad. Entonces, realmente uno se siente muy indefenso y no encuentra manera de rebatir y de rebatir correctamente. Pero hay una palabra tan preciosa en el Salmo 37:6 que dice: tu inocencia alumbrará como el alba y tu justicia resplandecerá como el sol del mediodía. Eso está en el Salmo 37:6. Uno se tiene que aferrar a esa palabra. Es verdad, no lo veo aún, es verdad, están hablando mal de mí, pero Dios hará resplandecer mi justicia y Él mostrará la verdad. Y yo puedo decirles, hermanos, también por testimonio, esto es cierto. Es cierto este salmo. Es cierto lo que dice esta palabra. Yo lo he vivido, lo he comprobado. Gente que llamó después de años diciendo perdón, porque yo creí eso, porque yo dije eso. Y fue tan precioso y tan liberador la restitución posterior. Y acá entra también otro punto importante, y es el testimonio que nosotros tenemos con nuestra vida. Cuando alguien está diciendo de ti algo que no es verdad, algo que daña tu honor, y esto es algo importante porque en realidad los siervos de Dios, las personas que trabajamos para Dios, lo único que realmente nos importa es el honor que tenemos, es lo que nos da validez. ¿Quién nos va a creer si no tenemos honor? No tenemos credibilidad. ¿Quién va a creer en nosotros? ¿Quién va a encontrarnos confiables? Entonces, es muy grave para nosotros ser objeto de calumnia. Dios restituye, Dios muestra a todos. A lo largo del tiempo quizás tú tengas que esperar, pero si tú has sido fiel y te has mantenido, aún en la calumnia, te has mantenido con sobriedad, no te has dejado llevar por las emociones, le has encomendado tu causa al Señor, has pedido que Él juzgue esa causa, que Él te haga justicia. Quizás vas a tener que esperar años para esa justicia, pero cuando llegue, todo el mundo sabrá que tú has dicho la verdad y todo el mundo sabrá que otra persona ha mentido sobre ti. Y yo lo puedo decir, nosotros lo hemos vivido, esto es algo muy sanador y es muy real. Una cosa que quisiera apuntar sobre esto, me hace recordar muchas cosas. Lo más natural, lo que más rápido sale, porque ¿qué es lo que pasa con la calumnia? Cuando uno es calumniado, lo primero que dice es, son como pequeños incendios, ¿no? Que van empezando por acá, por allá, por acá, por allá, y uno tiene, la primera actitud es decir, yo tengo que ir a demostrar que no es verdad. Y en realidad sucede pura y exclusivamente, como decía Susana al principio, con el tema de las plumas. Es muy difícil. Entonces, lo mejor en esos casos es precisamente esperar en Dios y recordar también que la Escritura dice, bienaventurados somos cuando hablan mal de nosotros mintiendo.
Nosotros esto lo aprendimos llorando, realmente. Pero en definitiva, cuando uno ve paso el tiempo y ve lo que Dios ha hecho en el proceso, realmente la justicia es tal cual y hemos sido bienaventurados. Entonces, claro, estoy hablando de 20 años atrás, ¿sí? Por eso Pero digo, es verdad, se es necesita verdad. trabajar, Ese se es el necesita tema. trabajar sobre tu propio corazón. Porque es tan duro que si la calumnia te afecta, realmente, porque puede ser que alguna cosa no te afecte, pero si es algo importante para ti, es tan duro que hasta yo he conocido gente que se ha enfermado físicamente por una situación así. Por esas palabras malintencionadas que uno se contra. Se han enfermado físicamente, por el dolor, que no pueden expresar de otra manera. Ahora, quisiera leerles también lo que le dice Pedro, en la primera carta de Pedro, a 7 iglesias, él escribe a 7 iglesias perseguidas, y parte de la persecución que se ejercía sobre ellos era decir mentiras. El cristianismo, los cristianos estuvieron acosados históricamente por las mentiras. Al inicio del cristianismo, cuando no se sabía exactamente qué creían, se decía barbaridades de los cristianos, hasta el punto que decían que comían niños. O sea, cosa que uno dice, pero ¿cómo podían decir eso? Bueno, porque la calumnia justamente no necesita ninguna comprobación, ¿no? Entonces es muy fácil calumniar. Y esos rumores maliciosos que estaban por todos lados, afectaban a estos hermanos. Entonces cuando Pedro le escribe, él le dice así, en 1 de Pedro 3:16, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Vale decir que el testimonio de ustedes sea tal que ellos digan una mentira, pero tu propio testimonio da convicción de que están mintiendo. Tu testimonio los deja en evidencia, tu manera de comportarte los deja en evidencia. Y en 1 de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pueden calumniar sobre mí, pero yo debo comportarme en santidad, seguir comportándome en santidad. Yo no voy a cambiar ese comportamiento que Dios me pide. Hagan lo que hagan los demás, porque es parte de mi relación con Dios. Entonces, dijimos hasta ahora 2 contrapropuestas cristianas. Una es, primero, si hemos calumniado, examinar el corazón de por qué hemos calumniado. Si hemos sido calumniados, hacer este recorrido de perdonar, de comportarnos de tal manera que esa calumnia caiga por su propio peso, porque no tiene asidero. Y el último es cómo debemos hablar. Y debemos hablar de 2 maneras. La verdad con benignidad. O sea, en la misma frase estoy diciendo 2 cosas que se deben sumar una a la otra. Debemos hablar la verdad, pero debemos hablarla con benignidad. Parece un juego de palabras. La verdad es decir lo que realmente sucede, pero con benignidad es con buena intención. Mirándola, con misericordia, como Dios nos mira. No con una actitud de condenación, ni con falsedad, ni con juicio, ni con exageración. Nosotros debemos hablar la verdad con benignidad, y ese es un modo en que nosotros agradamos al Señor. Recuerden que aún las leyes dicen que alguien es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Y a veces nosotros lo decretamos culpable sin investigar si es inocente o no. Dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor,
pero los que obran fielmente son su deleite. Los labios que obran fidelidad, que se expresan con fidelidad, son el deleite de Dios. Y en Tito 3:2 dice, no injurien a nadie, no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Nosotros tenemos que ser considerados. La semana pasada hablábamos de la empatía, ¿no? Ser empáticos, ponernos en el lugar del otro. Y ser considerados. ¿Qué le está pasando a esta persona? Hay circunstancias atenuantes, aún si no se comportó bien. Nosotros tenemos que actuar como nos gustaría que actuaran con nosotros, porque esta es la ley del Señor Jesús. Nosotros tenemos que actuar con los demás, como dar a los demás lo que nos gustaría recibir. Y yo estoy segura de que ninguno de nosotros quiere que se hable que alguien le diga mentiras. Ninguno de ustedes quiere que alguien diga mentiras de ustedes. Y ninguno de ustedes quiere que alguien nos trate con maldad, con mala intención. Todos queremos que nos traten con benignidad. Entonces, si nosotros queremos recibir eso, nosotros primero tenemos que darnos. Siempre el cambio, como dijimos, empieza por mí, y soy yo el que tiene que dar el ejemplo antes de pedir que otros den el ejemplo. Entonces, estas tres cosas, si hemos encontrado calumnia, trabajar la raíz. Si hemos sido calumniados, trabajar el perdón y vivir en santidad para que se demuestre la equivocación. Y lo que hablemos, que lo hablemos con verdad y con benignidad. Entonces yo creo que estas tres contrapropuestas cristianas, delante de una sociedad que calumnia, pueden ser muy valiosas para cambiar. Es verdad que no podemos cambiar a todo el mundo, pero puedo empezar cambiando mi pequeño círculo, manejándome con relaciones diferentes. Y eso es lo que queremos hacer con esta serie de estudios. Me gustaría daros paso para que pudierais compartir experiencias o preguntar aportar lo que el Señor os ha enseñado en esta área. El que lo quiera hacer puede levantar la mano y entonces sabemos que usted quiere hablar y quiere compartir algo. Sería muy bueno si os pudierais expresar también vosotros. Una cosita pequeña aquí, María, no sabemos si estás en línea todavía porque no te vemos, lo mismo Rafa y Tere, que imagino que están en Alicia en su casa, pero no los vemos. Y también nos visita hoy la doctora Ingrid Hernández, pienso, que no la estamos viendo. Así que para poder verles y si deseáis participar, hay que levantar la mano y no lo podemos ver. ¿Sí? El resto, ya sabe, conoce la metodología. Yo abro el micrófono desde aquí. Blanquita, ¿quieres hablar? Reiniciar audio, ahí está. Tienes que reiniciar el audio, José. No, que me he sorprendido que Ingrid entró. Y que le está... ¿Tú la conoces? Sí, pastor. La conozco. Ah, la dentista donde voy a ayudarle. ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! Mi dentista. Bienvenida, Ingrid. Bienvenida. Mi dentista, ella me arregló el diente, así que, y a Lucas también. Y a Lucas también. Y me cobró barato. A ver, si eso de publicidad, hombre, que está bien. No, la verdad. Hola, Ingrid. Sí, Ingrid no está con... Qué bueno. Me gustaría saber si alguien quiere... Claudia, aquí. A ver, reiniciamos el audio de Claudia. Ya, yo. ¿Te escuchamos? Te escuchamos, Claudia. ¿Tienes que reiniciar el tuyo? Fíjate. Reinicia el micrófono tuyo. ¿Ya? Ahí está. Ok. Pastora, primero me da mucho gusto verla porque no la veía de hace tiempo. Gracias. Yo quería preguntar una cosa. Por ejemplo, cuando uno siente que
ha sido calumniado, ¿no? Y bueno, yo no sabía ese salmo tan lindo, pero uno cómo puede trabajar en el corazón para que mientras pasa ese tiempo que la verdad sale a la luz, pero cómo puede uno hacer para, porque yo por ejemplo, a veces parto en cuarto, soy de un carácter así, ¿no? Porque me parece terrible sentir que uno ha sido acusado por algo que es injusto. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar en el corazón eh, para, para, para no acusar también, para no cometer un error y caer peor de lo que ha hecho las otras personas, de lo que hacen las otras personas? Bueno, tú primero tienes que saber que si es una mentira, Dios no ha estado ahí. Si es una mentira, Dios no la puede aprobar. Dios es verdad. Dios aprobará, Dios defenderá lo que esté de acuerdo a su carácter. El carácter de Dios es la verdad, Él defenderá la verdad. Entonces, si han dicho una mentira respecto a ti, tú tienes que saber justamente que, porque no ha sido algo que honró a Dios, Dios está en contra de eso. Eso ya te sitúa bien. Tienes esta promesa en el Salmo de que Él va a defenderte. Y ahí lo que se tiene que trabajar en el corazón es desarrollar esa confianza de que Dios te va a defender. Es probable que tú no lo puedas probar. O sea, es probable que tú no puedas comprobar que estás diciendo la verdad. Es probable que tú no tengas manera de poner en evidencia que eso que dijeron es erróneo. Pero tú tienes de tu lado uno que sí lo sabe, que es la persona que más importa que sepa, sabe que tú eres inocente. Y esa persona está comprometida a hacer saber la verdad. Defenderá tu justicia, hará brillar. Nota que no la haces tú. Dios hace brillar tu justicia como el mediodía. ¿Cómo es el sol al mediodía? Es el sol más resplandeciente. Es el momento de más luz. Y eso nota que Dios hará brillar. No será algo que tú tendrás que ir demostrando. Dios se ocupará. Lo que yo he experimentado es que es un proceso largo, quizás. Porque si yo lo pudiera demostrar, yo al otro día lo demuestro. ¿Entiendes? Pero si yo espero que Dios lo demuestre, yo voy a tener que esperar, justamente. Y en ese proceso de la espera, de mi inocencia, yo aprendo a confiar que es Él el que me defiende, no yo. Una de las cosas interesantes de este proceso, por eso yo decía que uno al principio desea muy fuertemente poder apagar esos pequeños incendios que parece que nos van a quemar la vida, y es muy humano eso, es muy humano, el deseo de parar esa historia. Pero el creer en las promesas de Dios, porque no basta creer en Dios, sino también es necesario creerle a Dios en las promesas que Él hace. Dios honra a los que le honran, aunque hoy te estén calumniando, no importa. Hay gente que se ha muerto calumniada y con los siglos Dios la ha defendido. Es decir, los primeros cristianos murieron como delincuentes. Hoy son héroes que inspiran a millones en todo el mundo. Y uno dice, pero si esto, ¿qué pasó? Para Dios no hay ninguna injusticia que quede cubierta, ninguna. Él muestra la justicia de los santos como el sol del mediodía. Ya te doy, Linda, un segundito nada más. Quería decirte también que aún el mismo Señor Jesús fue calumniado. Él murió por algo injusto. Él murió por mala intención. O sea, los que lo mataron, los que lo acusaron, tenían mala intención, querían encontrar la manera de matar. Entonces, no estamos pasando, si hemos sido calumniados, no estamos pasando por algo que Jesús no haya pasado primero. Él cuando lo maldecían, él bendecía.
Entonces, lo que tienes que trabajar en tu corazón es no dejarle lugar al rencor, porque el rencor es el gran enemigo ahí. O sea, no es por la injusticia, sino por mi deseo de que se me reivindique, y yo puedo establecer un rencor, puede anidar en mi corazón un rencor, y el rencor produce amargura, y me contamina a mí, me hace, produce un gusto desagradable en mi ser. Yo tengo que renunciar a la propia justicia y tengo que confiar que Dios lo va a exhibir. Yo te puedo decir que Dios lo exhibe, eso es verdad, eso se cumple. Y vuelvo a decirte, cuando se cumple, no hace falta que tú digas nada. Dios pone a las personas en evidencia, a los mentirosos los pone en evidencia. Es así. Entonces, aunque hoy estés sufriendo, descansa en Dios, corazón. O sea, no es una fórmula mágica, es un proceso de trabajar en tu corazón, encontrar si hay enojo, renunciar, encontrar si hay rencor, renunciar, encontrar si hay amargura, renunciar, elegir hacer el bien, elegir hacerle el bien, aún el que te injurió. Y Dios se ocupa. No sé si te sirve, pero es lo que yo puedo decir de la experiencia. Le quisiera dar el micrófono a Linda, que... Linda, inicia tu micrófono, por favor. No se te oye, no se te oye. Ahí, ¿Ahora? Ahora sí. Yo pienso que una palabra clave es que yo en mi vida, yo no voy a buscar la honra, yo no voy a buscar el honor de la gente, que yo busco el honor de Dios, pero no por recibir un honor, pero busca servir al Señor. Y entonces, si me hace tal o tal, aunque sí, es muy difícil y no quieres que alguien miente sobre ti o otra cosa, que eso duele, pero sabiendo que doler esto me va a llegar a unos frutos. Eso me ayuda también a llevar a través de esto que estoy pasando. Y yo sé que Dios sabe la verdad. Así que para mí no importa nada más que Él sabe lo que ha pasado, Él sabe la verdad, Él sabe mi corazón, Él conoce mi mente, que yo quiero servir a Él siempre. Si yo sé que realmente yo soy honesta y yo lo he hecho correcto, no hay nada que temer. Aunque no será aquí en la vida que alguien me dice que me he equivocado, no importa. Si yo vivo para tener ese reconocimiento de que, sí, por fin me han dicho que soy una buena persona o algo, estoy viviendo para la gente, no estoy sirviendo a Dios. Así que es tan importante que yo tengo la mente, que tengo esa conexión con Dios, que eso es lo que me hace falta, eso es lo importante en mi vida, no lo que dicen los demás de mí. Claro que no queremos que nos dicen malas cosas, pero si nos fijamos en esto, nos vamos a quedar atrás en el camino. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Buena expresión, Linda. Buena expresión, porque yo creo que mucha gente se ha quedado en el camino. Mucha gente ha abandonado la fe por calumnias. Ese es el tema. Por calumnias. Por gente que les ha calumniado, que les han dicho esto, que les han dicho el otro. Y sí, lo que sufre es nuestra carne, tal cual. Cris, a ver, te abro el micrófono, querida. Ahí está. A ver, tienes que abrirlo tú ahora. No te oímos todavía. A ver. ¿Ahí? Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahí estamos, Cris. Susi, ¿no es cierto? Mira, el corazón es engañoso. Lo que siente tu corazón, si tú tienes amargura, el corazón es lo que te lleva a la mente, no la mente, ¿no es cierto? Lo que tú sientes en el corazón, amargura, resentimiento, ¿qué es lo que manda, la mente o el corazón? Es tu corazón, ¿no? Qué cosa complicada me has preguntado, porque somos seres interconectados. Claro, es que somos cuerpo, mente, espíritu, y eso está todo enganchado. Te puedo decir que si yo estoy pensando algo, eso afecta a mis emociones. Es la mente. Pero
Si estoy sintiendo algo, voy a tener que pasarlo por el tamiz de la mente para saber si ese algo, analizarlo, si ese algo está o no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no está, tendré que luchar a nivel de mi mente renunciando a eso. Entonces, muy difícil porque eso va, es que somos un ser humano, ya te doy, Linda, ya te doy, un segundito. Somos, ¿entiendes? Somos una sola persona. Somos, sí, nuestra Entonces, la mente lo detecta. La mente es la que lo detecta. Entonces, tú detectaste el pecado que sea. Bueno, ahí la mente es la que tiene que ir poniendo las herramientas. El corazón se va a ir sumando, yo creo, en la medida que te hagas el trabajo a tu mente. Sí, Linda, le quiero dar el lugar. Porque... Sí, Linda, ahora te oímos. No, ahora no, tocaste algo, no sé qué. Prueba otra. A ver ahí. A ver ahí. Ahora. Ahora es que mucho mejor si nosotros solo podemos hacerlo, pero si son doble y luego sean triple y cuádruple. Mira, eso del corazón, si el pecado, si los pensamientos malos entran en mi corazón, es grave. Tengo que hacer que se quedan en la carne. Si están en mi corazón, si el pecado entra en mi corazón, que yo quiero hacerlo, eso es muy mal. Que es muy, muy importante guardar el corazón puro. Como está escrito en muchos lugares, pero que guarde el corazón puro sobre todo lo que hay. Es muy importante guardar el corazón puro, que el corazón y la mente existen juntos. Con el espíritu tienen que estar juntos contra el pecado. Así que es muy, muy importante que el corazón y la mente, que es uno, por mí, que se guarde puro. Sí, yo recuerdo siempre, ahora que tú dices, Linda, esto del tema del corazón, como decía recién Criseida, recuerdo que también por aquel tiempo y también un tiempo anterior fue muy importante para mí entender lo que transmite el Salmo 42. ¿Sí? Ahí hay como un diálogo interno de la persona con sí misma. Es decir, entiendo que la persona que conoce a Dios a nivel del espíritu y no de las emociones, es la que tiene la posibilidad de ejercer dominio sobre su propio corazón, sobre sus propios sentimientos. El Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es decir, ahí está claro que es el espíritu de la persona que conoce a Dios a nivel del espíritu y le dice a su propia alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? La Escritura dice claramente que nosotros tenemos que, entre otras cosas, sufrir por Cristo. Nosotros tenemos como cristianos que sufrir por Cristo. Bueno, esta es una oportunidad fantástica de parecernos a Jesús. Yo creo que no hay ninguna otra persona en el mundo que haya recibido injurias inmerecidas como Jesús. Nadie como Él. Y lógicamente es fantástico pensar que yo me estoy pareciendo a Jesús cuando hablan mal de mí. Pero claro, el corazón se siente mal. Tiene que ser mintiendo, ¿eh? Cuando hablen mal de mí, mintiendo. Mintiendo, claro. Sí, están diciendo la verdad y están hablando mal de mí, pero dicen la verdad, yo tengo que cambiar muchas cosas en ese caso. Sí. José, ahí va. Dale al audio. Ahora. Bueno, ya prácticamente es casi un resumen de todo lo que se ha comentado, ¿no? Pero evidentemente el corazón figurativo, porque evidentemente no estamos hablando del músculo que tenemos, ¿no? Es prácticamente donde se encuentran todas las emociones. Y estas, no cabe duda que van modificándose según nuestros deseos. Es decir, en el corazón se va a ir adaptando a los sentidos. Es decir, a lo que es la carne. Es decir, lo que entra por el ojo, lo que entra por el oído.
eso hace lo que va a ser nuestro corazón. Evidentemente, si lo que entra es puro, es limpio, nuestro corazón va a manifestar precisamente esas tendencias, ¿no? La mente, evidentemente, como ha dicho Susana, va interrelacionada. ¿Qué pasa? Que la mente es la capacidad de utilizar la fe y la razón. Y a través de este racionamiento podemos discernir si es correcto o no lo que nos dice el corazón. En realidad, lo que sí tenemos que tener cuidado es que entre en nuestro corazón, ¿no? Porque, ¿qué pasó David en el Salmo 52? Le dijo, Señor, dame un corazón nuevo, un corazón puro. Significa que él había contaminado por sus actos el corazón y él estaba pidiendo, arrepintiéndose de todo, que Dios le diera un nuevo corazón, con unas motivaciones y unos deseos diferentes. Y eso evidentemente influye mucho por lo que vemos, por lo que hacemos y que entra en nuestro interior, ¿no? Puede ser un corazón limpio o un corazón sucio. Por eso dice la Biblia que de lo que abunda en nuestro corazón es lo que habla, es lo que hablamos, es lo que sentimos. Y a veces de lo que hay en nuestro corazón es como analizamos los hechos y los actos de otras personas. Una persona con un corazón limpio, un acto de una persona lo puede ver bien, y otra persona con un corazón sucio puede ver una mala intención, aún en el mismo acto. Y eso siempre es muy, muy bueno tenerlo en cuenta. Es cierto, es muy cierto lo que dijo José, porque les habrá pasado seguramente que hay gente que todo lo malinterpreta, y uno tuvo la mejor intención y se malinterpretó, pero porque hay una actitud de la persona de desconfianza continua, de estar buscando, ¿no? Entonces es muy difícil con ese tipo de personas a veces uno poder entenderse. Uno ya sabe que cuando va a empezar a hablar tiene que cuidar todas las palabras porque de alguna cosa se va a tomar el otro. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros como cristianos no tenemos que ser bien intencionados. Porque muchas veces las personas que actúan así, que están siempre buscando de qué agarrarse, es porque actúan conmigo así, pero porque son así. O sea, es una conducta que tienen ellos incorporada. Entonces, a lo mejor no es que yo dije o hice algo especial, sino que realmente es la práctica de esa persona, que justamente tiene problemas con todo el mundo por eso. Sí, en realidad ya te digo, yo pienso que lo que somos es la forma en que vemos. Una persona santa, aún a las personas más detestables ven la parte buena de ella. Exacto. Mientras una persona que tiene un corazón contaminado, un corazón dolorido, José, no se te escucha. Lo cerraste vos. Espérate, disculpa. actividad, ahora. Ahora sí. Lo último que escuchamos es una persona que tiene un corazón dolorido. Sí, una persona que tiene un corazón dolorido, un corazón resentido, simplemente es lo que va a salir de ella. Piensa que todas las personas van a tener las mismas emociones y sentimientos que ella. Exacto. Y la forma de enfrentarse a una situación va a pensar que es la misma que otra persona va a hacer, cuando a lo mejor un corazón limpio lo ve de otra forma. Decía que incluso una persona con este corazón resentido, este corazón, por decirlo, sucio, aún a la persona más santa la va a ver de una forma negativa en algún aspecto de su vida. Mientras que una persona santa es una persona con un corazón puro, un corazón limpio, aún a la persona con actos más sucios siempre va a ver la parte positiva y va a tener empatía, ¿no? Porque a veces la empatía es muy importante para ver a otra persona, ¿no? Ponerse en el lugar de esa persona. Una de las cosas que, bueno, vuelvo a repetir, esta situación que contaba Susana de algo que vivimos hace 18 años, 20 años atrás. Tuvimos que ir no una vez, 200 veces a la Escritura y pedirle a Dios que nos hablara, que nos consolara, que o sea, ha sido fantástico para nosotros, pero también es tan fantástico como difícil, ¿sí? Y una de las cosas que aprendimos es lo que está en Tito 1.15, ¿sí? Leyendo Tito 1.15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro.
Uno piensa normalmente aquí en dos grupos de personas, los puros y los impuros. Pero no hay dos grupos de personas, hay tres grupos de personas. Ahí están los puros y los impuros, y junto con los impuros están los puros corrompidos. Y eso desgraciadamente a veces pasa dentro de la iglesia. Es gente que habiendo sido purificada por la sangre de Cristo, está corrompida en su corazón y por eso piensa mal de los demás. ¿Por qué? Porque está esperando hacer el mal a los demás y lógicamente espera que los demás hagan lo mismo. Esa es la cuestión. ¿Por qué yo desconfío de los demás? Porque estoy esperando que los demás desconfíen de mí. Es muy duro, muy difícil de aprender, pero cuando uno antes lo aprende, uno debe confiar en lo que ve y no confiar en cualquier cosa que se dice. El testimonio de una persona es algo que tiene mucho valor. Uno no puede permitirse que alguien que uno conoce y que respeta venga un desconocido y derribe de alguna manera ese testimonio que costó años construir. Esa es la cuestión. Pero el descanso nuestro está en que Dios lo sabe y Dios hace brillar su justicia como el sol del mediodía. Algunos, como en el caso nuestro, hemos sido bendecidos porque algunas personas nos han pedido perdón y eso nos ha hecho muy bien a nosotros y también a la persona, pero otros no. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Linda y lo que decía José también. Tenemos que esperar en Dios y saber que Dios es fiel. Y si nos duele mucho, nuestra carne es la que se duele, no nuestro espíritu. Nuestra carne que no le gusta, que nos critique, que hable mal de nosotros. Estamos creciendo en eso. Sí, José. No, simplemente me acordaba ahora en unas palabras de Pablo a los Efesios que siempre, ¿no? Estamos muy a menudo, digo, ¿no? Comentando, ¿no? Que habla sobre el ir transformándonos hacia el nuevo hombre, ¿no? Eso significa lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos que transformarnos tanto en mente como en corazón. Según nos vamos transformando y nos parecemos más a Dios, evidentemente tenemos una forma de ver las cosas más parecida como la ve Dios, ¿no? Y ahí ya entran cualidades que en la carne no entran, como es la misericordia, la empatía, el amor y una serie de cosas que nos ayuda a ver a la otra persona de una forma muy diferente que cuando vivimos según la carne, ¿no? Así es. Amén. Así es. Amén. Me gustaría darles el lugar también a los que no han participado aún. Si alguien quiere participar, comentar algo. Eileen, Eunice, Gloria, Wilson, Gloria. A ver. Hola. Hola, Eileen. Bueno, sí, es cierto lo que han comentado los hermanos de la importancia de perdonar en el caso de haber sufrido el abuso. Pero una de las cosas que a mí más me preocuparon o me alertaron cuando comencé a tener un poco de conciencia de la exhortación que hace la palabra de Dios con respecto al testigo falso, al calumniador, primero me preocupaba el hecho de que exagerar algo está dentro de poder decir una calumnia, ¿no? Y sin querer queriendo, a veces cometemos ese error de no contar las cosas con exactitud, sino tener exageración dentro de nuestras palabras y eso puede generar una declaración falsa. Y lo otro que me preocupaba muchísimo era no caer yo en eso, o sea, sí, es evidente que si es al revés, causa mucho dolor, ¿no? Pero también creo que, como el testimonio de ustedes, que Dios nos defiende. O sea, que en algún momento, pues, Dios se encarga de eso y nos defiende. Pero en el otro caso, de cuidar que no seamos nosotros los que estamos calumniando a una persona, ¿no? Entonces, eso sí me causaba
mucho temor, ¿no? Y de ver que Dios lo pone dentro de las cosas que Él abomina, ¿no? De las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, como decía hace un rato en el estudio, de tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro interior, y reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? La opinión que podemos tener nosotros y equilibrar de cuál es la intención en el comentario que hagamos, qué es lo que hay detrás, porque incluso puede ser que ni siquiera estemos siendo conscientes, y dice la palabra de Dios también que daremos cuenta de cada palabra ociosa que haya salido de nuestros labios. O sea, tener cuidado de no hablar por hablar, sino realmente tener cuidado de lo que vamos a decir, ¿no? Así es. Entonces, bueno, me parece bastante importante, sobre todo porque es un llamado para nosotros mismos, ¿no? Es un llamado para cada uno de nosotros. Así que, bien. De todas maneras, bueno, hermanos, si alguno lo he calumniado, por favor, perdónenme, ya no lo voy a hacer más. Ya no lo haré más. Ya vamos a ver después, ya vamos a ver. El más calumniado ha sido Joel. Casi siempre. Muy bien, muy bien. Eunice, Wilson, ¿cómo estáis? Señor bendiga. Michelle, ¿cómo estás? ¿Querés compartir alguna cosa? ¿Preguntar alguna cosa? Ya la carita de Nicolás. A ver. Ahí está Wilson, ahora sí te escuchamos. Ya. Bueno, bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Estamos a gusto en conocer a los hermanos, y conocer a esta familia, la iglesia, los pastores. Y nada, para nosotros estamos disfrutando, estamos volviendo otra vez al español. Estamos solamente a 2 años que estamos aquí con el inglés, pero es un gusto otra vez poder escuchar el idioma. A Michelle le gusta mucho, a Andrew y a mí también, claro. Pero así, esta tarde solamente estamos escuchando, aprendiendo. Entonces, que Dios pueda bendecir a todos que están, ¿no?, en contacto ahí en la live. Y nada, ya mismo estaremos ahí, ya mismo. Falta poco. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. 33 días. Hombre, nosotros creemos que vamos más antes posible. Bueno, pero faltan 33 días, un número casi importante en el cristianismo. Bueno, Ya sí, muy bienvenidos, y bueno, es bueno que ya nos estéis viendo los rostros y sabiendo algunas de las personas que vais a encontrar, así claro, no resultamos fisonomías tan desconocidas. Sí, una cosa que seguramente, bueno, a los que estéis aquí que no estáis casi siempre conectados con la iglesia, es que el culto del día domingo va a ser a las 20 horas, no a las 18, como estamos acostumbrados. Como volvemos a tener los cultos en el local de la iglesia, vamos a empezar a las 20 horas. Ese es el tema. Sí, recordarle a los hermanos que veáis o con quienes habléis, que vamos a cambiar 2 horas la reunión. Y eso es porque justamente queremos que el sol esté más bajo, para que no haga tanto calor, porque lo vamos a hacer en la terraza de la iglesia. Y esa decisión fue porque es menos peligroso para que haya... Al aire libre, menos posibilidad de contacto. Sí, es más seguro tener una reunión al aire libre que en un lugar cerrado, sobre todo porque hace calor, y tendríamos que encender los aires acondicionados y no es algo recomendable. Entonces, fuera es más protegido, digamos, más seguro. Y este domingo va a ser como la prueba piloto,
que vamos a poner todas unas medidas de ujieres e ingreso, vamos a tener que aprender la dinámica, pero yo creo que con la ayuda del Señor va a andar todo muy bien, y ya otros hermanos han tenido la experiencia el fin de semana pasado, así que estamos con la expectativa de poder encontrarnos todos, unas ganas de alabar juntos al Señor, enormes. Sí, hemos hecho, esta mañana estuvimos haciendo algunas pruebas porque habíamos sacado más o menos la cantidad de personas, y las personas que habíamos sacado cuentas, habíamos acomodando las sillas de atrás para adelante, habíamos sacado 50 sillas, por eso pusimos de 50 personas, pero poniéndolas así al tipo, como si fuera tipo anfiteatro, con la plataforma, lo que usaremos como púlpito al medio, y ponerlo así en forma de abanico, eso nos da la posibilidad de poner 10 personas más. Entonces tenemos capacidad para 60 personas en lugar de 50. Y bueno, si bien hemos pedido a todos que los que queráis participar, os anotéis, tenemos todavía lugar para 20 personas más. No va a haber problema. Y sí, justamente, hoy yo le estaba enviando un mensaje a Felipa de la Iglesia de Italia, a Felisa, y quiero hablar con Carmen, obviamente también con Nela, con Petrona también, con la mamá de Yumari, para decirles a ellas que probablemente para la semana que viene, ya que entendemos que la situación va a estar un poco más ya viendo qué es lo que pasa, si no pasa nada y se cambia a la otra fase, indica que ya estamos con menos peligro de contagio, pero bueno, como venimos diciendo desde que empezó, nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene. Yo veo demasiada gente en la calle, la mayoría de la gente sin el barbijo, no sé qué va a pasar. Esperemos que no volvamos para atrás, esperemos. Pero bueno, vamos a ver. Bertita, ¿quieres decir algo? ¿Quieres compartir algo? A ver, tienes que reiniciar el audio, Berta. Tienes que reiniciar el audio. Ya. No, es que yo estoy pensando, ¿no? Y digo, bueno, acá todos los que van a asistir confiando en Dios, porque en realidad reunión de muchos es de muchos. Entonces, acá lo que hay es el propósito de reaperturar nuevamente esto, pero con la confianza en Dios, porque en otro caso sería siempre como somos, como siempre yo digo, ¿no? Que somos humanos. Hay para mí, ¿no? Ese poco de temor, diría así, porque casi la mayor parte, algunos, ¿no? De ahí de la iglesia tienen personas con ciertos patologías, como las tengo yo, y a veces yo soy temerosa por Criseida que vaya, ya que nos hemos cuidado 60 días y esto sin salir y todo. Yo sé que va a ir allá, nadie sabe lo que tiene la otra o lo que fuese, ¿no? Las personas que no tienen esa, ¿cómo decir, no? A la mamá ahí, ¿no? Con patologías y todo eso. Entonces, ese es mi temor. Entonces, yo le estaba diciendo a Criseida, dile al pastor que por favor no se estén besando, porque de todas maneras la euforia de encontrarse. Claro. Entonces, no nos podemos besar. Está no prohibido. Nos podemos besar. Absolutamente, ni tocarnos. Podemos tocarnos. Por el momento no. Ni siquiera tocarse, ¿no? No. Termina de hablar el pastor con sus cosas que tiene que decir y yo pienso que ya todos se deben marchar. Sí, yo estoy temerosa. ¿Para qué? Yo soy franca y les digo que yo estoy temerosa y dije, bueno, si el pastor ha hecho este llamado para que todos asistan a la iglesia, bueno, por algo será, pero ustedes saben ese cumpleaños que hubo, que pasó en la televisión, que se reunieron 20, claro, nadie sabe quién es la que tiene, ¿no? O quién no la tiene. Entonces, todititos salieron contagiados. Entonces, eran nada más 20 y acá son 60. Entonces, nosotros, claro, somos cristianos y estamos protegidos por el Señor, ¿no? Esa es mi única esperanza para mí.
porque después no lo sabemos. Vamos a respetar todas las normas acá. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es esto. Primero, estamos dándole consejos a todo el mundo que si tiene fiebre, si tiene tos, que no vaya. Si tiene sospecha de estar con el coronavirus, que no vaya. Segundo, en la fiesta esta de cumpleaños había uno que sabía que estaba enfermo e invitó a sus amigos. No es casualidad que se hayan contagiado todos. Lo hizo a propósito para contagiar a todos sus amigos, que el Señor no es libre de tener en la iglesia una persona con esa actitud. Es decir, yo creo que no, si no, obviamente, yo soy en parte responsable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos. Es decir, ¿vamos al supermercado? Sí, vamos al supermercado. Bueno, ok. Si voy al supermercado, si voy a hacer las compras, si voy a la farmacia, no veo por qué no asistir a una reunión y tener las mismas precauciones que cuando vamos a cualquier otro lugar. Vamos a estar todos con barbijos, todo el mundo nadie se va a abrazar, no. Nadie se va a besar, no nos vamos a saludar siquiera, solo así. Nos vamos a sentar, vamos a pasar con 2 metros de uno a otro, las sillas se van a colocar 2 metros. Cada uno tiene que ser consciente. Y tenemos que hacer entrar a las personas lentamente, en la medida, digamos, de que no se amontonen. Va a haber ujieres en el ingreso, en el pasillo, arriba, o sea, de manera que la gente llegue, se vaya acomodando, se quede quieta en su asiento, no se puede mover salvo para ir al servicio o para retirarse. Entonces eso va a ser muy estricto, termina desde los que están últimos, empiezan a salir lentamente, hasta los que están más lejos. Y así va a ser una cosa muy ordenada, no lo que estamos acostumbrados, pero es lo que podemos hacer en este momento que sea seguro. Que lo que queremos es que sea algo seguro para todos. Sí, Linda. Claro, esto va a ser un piloto. Bueno, yo no voy, pero un detalle, como hay 2 puertas arriba, se puede entrar por uno y salir por el otro. Está previsto que cuando las personas van entrando, subimos la escalera y doblamos a la derecha, por así decir, y entramos por la puerta que va a estar más cerca, la puerta que está más cerca de la plataforma, y de ahí pasa directamente para afuera. Después a la vuelta, cuando las personas salen por la otra puerta y bajan. Esa es la idea, hacer el recorrido, va y se sienta. Termina, lógicamente, ¿quién va a salir primero? Los que entraron último van a salir primero. Los que entraron primero van a salir último. O sea, vamos a tratar de tomar todas las medidas que nos permitan evitar que haya contagio. Y después, bueno, como decía Berta, es decir, yo no tengo ninguna intención de que la iglesia sea un centro de contagio, pero está claro que de pronto nadie puede saber si tiene el coronavirus o no, porque si hoy saliste de tu casa, o compraste comida que te la trajeron de un delivery, a lo mejor vos estás infectado y no lo sabes. Esa es la gran cuestión. Nadie sabe si está infectado. Entonces, hay que ser prudente, sí. Espera que no te oímos. Espera un poquito, Berta, espera un poquito que no te oímos, madre. Reinicia el audio. Usted dice que manda a traer una comida, un delivery, qué sé yo. No sabemos que algo puede venir ahí y nos contagiamos. Por eso mismo digo yo, como no sabemos qué puede pasar, dicho que de todas maneras va a haber un conjunto de personas, ya como usted lo dice, van a salir para acá, para allá, en forma ordenada, todo. Pero al fin y al cabo no sabemos lo que puede pasar a futuro, porque nosotros estamos, bueno, viendo el presente, pero ojalá que fuese así, solo lo dejamos a Dios, que es el que nos sostiene casualmente en nuestras oraciones, como hemos orado hoy día, que los ángeles cuiden de gente, el maligno que es esa enfermedad. Entonces eso es lo que a mí me tenía un poco, pues, así, ¿no? La conclusión es de que va a haber un grupo, va a haber personas, muchas, no sabemos, por eso era mi preocupación también, ¿no? No sé si es rápido, usted me entiende, ¿no? Pero sí, en realidad, onda, mira, ¿no? Buena onda. Mañana a las 7 de la tarde
vamos a tener que, Criseida lo ha comunicado ya a los ujieres, mañana a las 7 de la tarde vamos a tener una reunión por Zoom, precisamente, con los ujieres, para Perdón, a las 8 me dijo, ¿no? Déjame ver en el grupo, me parece que había puesto. A ver. Me parece que dijimos a las 7. A ver, bueno. ¿me escuchas? A ver. ¿Me escuchas? Sí. A las 8, sí, perdón, a las 8. Vale, sí. Vamos a tener una reunión a las 8. Vamos a tener a las 8 una reunión con los ujieres, ¿para qué? Para darle instrucciones para que la gente no se quede en la vereda, la gente no se quede en el ingreso, la gente entre por la puerta de la derecha, entró, pasó por el salón y va derecho al lugar donde tiene que sentarse y se queda ahí hasta que termine la reunión, salvo que necesite ir al baño, y bueno, lógicamente. Y que las puertas estén abiertas, que no hace falta tocarlos. No, seguro, las puertas quedan abiertas. Tenemos que coordinar todo eso, sí. Sí, hay que coordinarlo, como todo. De todas maneras, yo quiero que sepan que aún hemos tenido más espera que la gran mayoría de las iglesias ya empezaron con las reuniones. La semana pasada se podía ya. Esperar un poquito más, ¿para qué? Para aprender de pronto de los errores de los demás. Entonces, viendo que hemos estado limpiando, desinfectando las sillas, y precisamente lo hacemos al aire libre, porque la posibilidad de contagio al aire libre es mucho menor que si fuera en un lugar cerrado. Entonces, por decir, no sé cuántas iglesias tienen la oportunidad de tener la reunión al aire libre. Nosotros, gracias al Señor, tenemos un espacio, y yo ayer a la mañana estuve en la policía local preguntando si podíamos hacer la reunión en la terraza, y la policía me dijo, mire, no lo podemos ni autorizar ni desautorizar. Mientras usted guarde las distancias que dice el gobierno que hay que guardar, 1,5 metros por persona, no hay ningún problema. Bueno, ok. Eso lo hice porque vino una sugerencia que me tiraron de una oreja y dice, y si viene la policía y nos dice, me parece fantástico. Entonces ya fui a la policía y pregunté, antes que venga. Bien, pastor, dejemos todo en la mano de Dios. Pues, también. Sí. De todas maneras, para el que no venga, va a estar la transmisión en directa a las 8. Vamos a transmitir por Facebook. O sea que vamos ahora a hacer una mezcla. Va a haber una reunión, pero va a ser la transmisión en directo también. El que no puede venir sigue la transmisión. No pasa nada. Los estudios bíblicos semanales, por ahora vamos a seguirlos así. Por ahora, por lo menos, los estudios bíblicos de jóvenes vamos a seguirlos como están. Vale, sí. Las reuniones de oración vamos a seguirlas como estamos. Solo estamos haciendo la prueba con un culto dominical. Después, si esto funciona, va bien, etcétera, vemos cómo evoluciona. Todo va bien. Lentamente vamos abriendo hacia las franjas que no están abiertas. Sí. Porque recordamos que en este momento está cerrado para los menores de 12 años, no pueden venir. Las personas de más de 75 no pueden venir. Entonces, estamos limitando las personas que pueden venir, y eso se irá abriendo en la medida que funcionen las cosas mejor. Este domingo no pueden venir las personas mayores ni los niños, pero vamos a ir viendo, si queremos ver cómo funciona. Este es un piloto, sí, está bien. Porque en algún momento tendremos que hacerlo. Ahora el gobierno nos está diciendo que lo hagamos. Lo que no tenemos que hacer es relajarnos demasiado. O sea, eso tampoco. O sea, tenemos que empezar a relajarnos sin relajarnos de decir, bueno, ya está. No. Claro, no, es cuestión de persona. Una cosa y la otra. Tenemos que encontrar un equilibrio. Claro, él te puede decir ya 3, 4, pero hay que paulatinamente, ¿no? Este virus, pues no sabemos lo que va a venir a futuro, lo que va a seguir siendo. Así es, Susanita. Entonces, bueno, queridos hermanos, no sé si queda alguna duda, si no oramos y nos despedimos. ¿Les parece bien? Bueno, oramos entonces. Señor, gracias te damos por tu palabra que es maravillosa y tiene tantas indicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Amén. Señor, bendecimos a cada hermano, los que han podido estar presentes, los que no están. Los bendecimos y te pedimos que la abundancia de Cristo sea con ellos, que tu gracia se perfeccione en cada uno, que nos dirijas y nos guardes a cada uno del mal.
Ayúdanos a escucharte, a obedecerte, a vivir en santidad. Y te damos gracias, Señor, por haber compartido este tiempo juntos, y te rogamos por todo lo que sucederá el domingo, que será toda una experiencia, para que sea una experiencia bendecida, guiada por ti, impulsada por el Espíritu. Señor, te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gente, un abrazo enorme. Bendiciones, bendiciones. Nos estamos viendo el domingo. Sí. Bendiciones a todos. Chaucito. Chau, chau.